Mira, en este bloque vamos a hablar con Edgardo Philip, economista, especialista en temas económicos, ha sido docente universitario, jurado, activo participante y dirigente, también empresarial, tanto en la CIPAN como en la Cámara Argentina de Comercio, y para nosotros una fuente de consulta permanente respecto de cómo están las cosas en términos económicos. Muchas gracias por aceptar el convite, No, Edgardo. gracias a ustedes, Tulio. Pregunto, ¿cómo se lee hoy, en este interreño entre pasos y elecciones generales, la situación económica de la Argentina? ¿Cuáles son las lecturas posibles? Acá yo creo que el camino económico en general estaba definido, digamos, desde el momento en que asume el gobierno la actual conducción, ¿no? Porque la situación, comentábamos antes que yo suelo mirar la película y no la foto, ¿no? Porque ¿Para usted gusta una foto? siempre cuando uno se refiere exclusivamente a la actualidad es una foto. Cuando uno analiza el pasado, que son las causas, el presente, que es la consecuencia, y el futuro, que es el proyecto, evidentemente la concepción o la respuesta puede ser otra que digamos la actualidad, ¿Y ¿no? se puede leer nada más que en términos económicos o hay que leerlo también en términos económicos y políticos? No, no, es imposible leer la economía sin tener en cuenta la política, porque la política en definitiva es la que define la gobernabilidad y además por las estructuras de formación de la opinión pública en Argentina, digamos, también define el apoyo o no a un proyecto económico. Entonces esto resulta claramente imposible, aunque se ha dado un fenómeno en estas recientes elecciones que son las pasos, en donde una situación económica complicada, porque Argentina está en una situación económica complicada, viene de una situación económica complicada. Mi opinión es que nosotros después de diciembre del 2015 tuvimos la oportunidad de salvarnos de una crisis muy profunda, porque bueno, porque se dieron una serie de factores que colaboraron a esto. Después podemos analizar cuáles eran los indicadores de esa crisis. Pero pese a esta situación, que es la foto, la sociedad en alguna medida, a través de su voto, expresó de que no se aplicó la famosa frase de que es la economía estúpido de ¿Por Kennedy, qué ¿no? la gente no votó con el bolsillo en esta instancia? Y porque yo creo que se van modificando algunas pautas culturales, ¿no? Ha influido mucho el tema de la inseguridad, ha influido mucho el tema de la corrupción y ha influido mucho el tema de la institucionalidad. O sea, la gente un poco, me parece, ha visualizado la necesidad de que seamos respetuosos de la República como para poder vivir en una sociedad organizada. ¿Y a qué me refiero con una sociedad ¿Cree que esto organizada? forma parte, digamos, de la forma de visualizar las cosas del ciudadano medio en una población que tenía prácticamente un 30% de pobreza? Sí. Yo de esto casi estoy convencido, porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente visualizó que todos estos aspectos que mencionaba los estaban afectando personalmente. O sea, ya se hizo carne de que el Estado es uno, no que el Estado es un tercero que, digamos, al cual le derivamos las cargas, le derivamos los costos, es el responsable de todo. No, en definitiva, el Estado es la sociedad, digamos. En consecuencia, esto es lo que creo que la gente visualizó. Cuando hay un tema de corrupción, evidentemente es del bolsillo de uno del que sale. Cuando hay un tema de inseguridad es a uno al que lo afecta, o a algún vecino, o a algún pariente, o a algún amigo. Cuando hay un problema de institucionalidad no se respeta la convivencia que permite vivir en sociedad. O sea, esto es necesario. Si uno no respeta al otro, ¿sí? Evidentemente es muy difícil y caemos, esperemos que no, a la ley de la selva. O sea, el que tiene mayor poder es el que ejercita en definitiva lo que quiere realizar. Creo que todos estos aspectos han influido como para que se han dado una serie
circunstancias en el voto que están indicando que la economía, digamos, no es el único determinante, si bien es un factor importante del voto. Tal es así que en las zonas donde la pobreza es más significativa, se han dado resultados, digamos, de crecimiento de determinadas orientaciones. Yo creo que, lo hablamos antes de empezar a grabar, pero usted decía que no se puede escindir lo político de lo económico. ¿Por qué a determinadas fuerzas políticas le cuesta tanto reconocer su participación en el derrotero que ha tenido la Argentina en las últimas décadas? Digo, de las fuerzas que ha sido predominantemente el gobierno, digamos, en la gestión, que en las formas se identifican con un solo signo, pero que en la práctica tienen matices hasta contrapuestos. Sí, esto ya en alguna medida, si uno tuvo la oportunidad de leer a Maquiavelo, lo tiene claro, ¿no? Digamos, el político fundamentalmente tiene que tener dos vocaciones para alcanzar, digamos, situaciones de liderazgo, ¿no? Y hablo de las estructuras políticas de la misma manera. Una es la vocación de poder, porque evidentemente hay que crecer, hay que tener ambición para poder ir ascendiendo en la escala de las estructuras políticas. Y por otro lado hay que tener vocación de servicio, porque el sentido del poder y de la república y demás tiene, digamos, sentido si está en función del servicio, o sea, que es lo que tiene que hacer el Estado, servir a los ciudadanos, digamos, ¿no? Digamos, el concepto básico de república, ¿no? Más allá de la división de poderes, la forma democrática, ¿no? Pero el sentido es ese. Ahora, cuando se pierde la vocación de servicio, lo único que queda es la vocación de poder. Y yo creo que esto es lo que ha ocurrido en Argentina durante los últimos 30 años o más, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente... ¿Puede interpretarse también como que las fuerzas de la oposición no han tenido suficiente ambición de poder en todo caso? Es un fenómeno sociológico. Habría algunos sectores que a lo mejor no tienen, digamos, un adecuado ejercicio del poder, más que no tengan vocación del poder. O sea, son mecanismos muy deliberativos, o sea, en donde el asambleísmo, digamos, es lo predominante y por lo tanto la toma de decisiones queda relegada en relación a este ir y venir de las opiniones y de las asambleas que en general no son representativas, porque la única asamblea representativa es la de la época de Platón en los griegos, ¿no? En donde se reunía toda la población, la ciudad-estado, que era el Estado, digamos. Hoy en día evidentemente que se reúnan 10.000 personas no representan al Estado ni a la sociedad en nuestro país, que tiene 40 y pico millones de habitantes. Entonces, esto de la oposición, creo que el problema fundamental es esta. Por otro lado, a veces un ideologismo también excesivo, o sea, todo pasa por la ideología y la realidad muchas veces se ignora. Y como le decía, al ir exclusivamente a la vocación de poder, evidentemente esto permite que se den circunstancias como las que hemos visto de gobiernos de la misma fuerza política con orientaciones absolutamente distintas. Menem, Duhalde, de Kirchner. Claro, Menem, Duhalde, digamos, la señora de Kirchner. O sea, evidentemente esto, bajo la misma fuerza política, implica de que la vocación de servicio un poco se ha perdido, ¿no? Le agradezco mucho la gentileza de dedicarnos estos minutos, Edgardo. No, gracias a ustedes. Muy amable. De pronto creciste de pie, te pusiste, los ojos abriste y todos volvimos a comprenderlo todo. En buenas y malas, la fuerza, la gente, siempre en el camino, en cada lugar, siempre juntos hicimos